Dos nombres quedaron grabados para siempre en la historia del juicio de Jesús, Anás y Caifás. Pero la pregunta real es esta: ¿quiénes eran en verdad estos hombres? No eran simples líderes religiosos, eran la élite que controlaba el sistema más poderoso de Judea. Desde el corazón del templo, administraban riqueza, influencia política y alianzas estratégicas con Roma. No solo custodiaban la fe del pueblo, también manejaban sus recursos. El templo no era únicamente un lugar de oración, era el centro financiero, político y espiritual de toda la nación, y ellos estaban en la cima. Lo que estás a punto de descubrir hará que los relatos bíblicos sobre su encuentro con Jesús adquieran una dimensión mucho más profunda, porque detrás del juicio hubo estrategia, hubo miedo, hubo cálculo. Hoy, en El Sabio Investiga, viajaremos al primer siglo para revelar el contexto real en el que operaban Anás y Caifás. Veremos cómo una dinastía sacerdotal acumuló poder durante décadas y cómo ese poder terminó enfrentándose a un predicador galileo que amenazaba con desmantelar todo su sistema. Prepárate, porque para entender la crucifixión, primero hay que entrar en el corazón del poder que la hizo posible. Para entender a Caifás, primero hay que comprender lo que realmente significaba ser saduceo. No era simplemente una corriente religiosa, era una élite cerrada, una aristocracia que funcionaba como un club exclusivo de poder y riqueza. Oficialmente afirmaban ser descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Ese linaje era su carta de presentación, su sello de legitimidad ante el pueblo, pero en la práctica, aquello funcionaba más como una estrategia de prestigio que como una garantía de fidelidad espiritual. Ser saduceo en el año 33 después de Cristo significaba pertenecer a la aristocracia de sangre. Eran propietarios de extensas tierras, prestamistas influyentes y hábiles negociadores con el poder romano. Mientras los fariseos enseñaban en las sinagogas y discutían la ley con el pueblo, los saduceos se movían en círculos privados, cenando y negociando con los generales del imperio. Su posición no dependía del favor popular, sino de su cercanía con el invasor. Su teología reflejaba perfectamente su estilo de vida. Negaban la resurrección y cualquier forma de vida después de la muerte. Para ellos no existía un juicio final. No había un tribunal eterno ante el cual rendir cuentas. Esa convicción no era solo una postura doctrinal, tenía consecuencias prácticas. Si no hay juicio más allá de la tumba, entonces todo se resuelve en el presente. Esa idea les permitía actuar con dureza, sin temor a consecuencias eternas. También sostenían que la riqueza era señal inequívoca del favor divino. Si alguien era rico, poderoso y estable, era porque Dios lo había bendecido. Si era pobre, marginado o enfermo, su condición era interpretada como señal de desaprobación divina. De esta manera, su prosperidad se convertía en prueba espiritual y su poder en justificación moral. Aunque públicamente defendían la tradición, en la práctica estaban profundamente influenciados por el mundo helenista. Hablaban griego, conocían la filosofía pagana y se movían con comodidad en la cultura romana. Mientras proclamaban custodiar la pureza del templo, adoptaban silenciosamente formas de pensamiento y estilos de vida que reflejaban la mentalidad del imperio. La podredumbre no comenzó con Anás. Para comprender cómo el cargo más sagrado de Israel terminó degradándose, es necesario retroceder al período intertestamentario, cuando el sacerdocio empezó a transformarse en un asunto de poder y dinero. Todo dio un giro decisivo en el año 175 a.C., con un hombre llamado Jasón. Este personaje ofreció al rey sirio griego Antíoco IV la enorme suma de 440 talentos de plata a cambio de ser nombrado sumo sacerdote. El cargo fue comprado. Desde ese momento, el sacerdocio dejó de percibirse como un llamado divino y comenzó a funcionar como una transacción. El que tenía más oro era el que obtenía la autoridad espiritual. Anás y Caifás fueron herederos de esa cultura de soborno. Crecieron en un sistema donde para gobernar el templo no bastaba con linaje religioso. Era indispensable dominar las finanzas y saber negociar con las potencias extranjeras.
En el centro de este laberinto estaba Anás ben Set. Fue nombrado sumo sacerdote por el gobernador romano Quirinio en el año 6 después de Cristo, cuando Judea pasó a estar bajo administración directa de Roma. Desde el inicio comprendió que el verdadero poder no estaba solo en el título, sino en la capacidad de influir detrás del trono. Sin embargo, en el año 15 después de Cristo, fue destituido por el procurador romano Valerio Grato. ¿La razón? Roma no permitía que el sumo sacerdocio se convirtiera en un poder demasiado independiente o incontrolable. El cargo, que en la ley debía ser vitalicio, se había convertido en una posición política sujeta al capricho imperial. Cuando un sumo sacerdote acumulaba demasiada influencia o dejaba de convenir a los intereses romanos, simplemente era removido. Pero aunque Anás perdió el nombramiento oficial, no perdió el control real. Nunca soltó las llaves del templo. Aplicó la lógica de las dinastías, conservar el poder a través de la familia. Logró colocar de manera consecutiva en el sumo sacerdocio a 5 de sus hijos: Eleazar ben Anás, Jonatán ben Anás, Teófilo ben Anás, Matías ben Anás y Anás ben Anás, además de su yerno, José Caifás. Jerusalén ya no funcionaba como una teocracia pura, se había transformado en una estructura familiar de poder revestida de lenguaje religioso. Anás era el hombre que susurraba al oído de los gobernadores romanos, mantenía influencia sobre la guardia del templo y sobre las decisiones más sensibles del liderazgo religioso. Mientras Caifás era el rostro visible que interrogó a Jesús, Anás representaba la autoridad silenciosa que operaba desde su residencia privada. Era el patriarca de un sistema que había aprendido que, en tiempos de Roma, el poder no se conserva por santidad, sino por estrategia. ¿Por qué Jesús entró con un látigo al templo? No fue un ataque de celo místico, fue un ataque al corazón del modelo de negocio del clan de Anás. El templo de Jerusalén era el centro financiero de Oriente Medio, y Anás tenía allí sus propias franquicias, las bazars de los hijos de Anás. Paso 1. El monopolio del cambio. Los peregrinos venían con monedas de todo el mundo. El clan decía que eran impuras por tener la cara del César. Obligaban a cambiarlas por el ciclo de Tiro, que curiosamente ellos mismos controlaban. La comisión, hasta un 25%. Paso 2. El fraude del cordero. Si traías tu propio animal para el sacrificio, los inspectores de Caifás siempre le encontraban una mancha invisible. Te obligaban a comprar uno de sus corrales internos a precios 1000% más caros. Jesús no solo les llamó cueva de ladrones, les estaba rompiendo el flujo de caja. Cada mesa que Jesús volcaba era una pérdida de miles de denarios para el clan. Ese día, en el templo, Jesús no firmó una sentencia religiosa, firmó una sentencia de muerte económica. La mafia no perdona que le toques el bolsillo. Mientras el carpintero de Galilea dormía a la intemperie y decía que las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, sus verdugos vivían en una opulencia que insultaba al pueblo. Gracias a la arqueología moderna, en la ciudad alta de Jerusalén, hoy hemos entrado en la casa de Caifás. No era una vivienda, era un complejo palaciego de 2000 metros cuadrados. Los arqueólogos encontraron suelos decorados con mosaicos importados de Alejandría, paredes con frescos al estilo de las villas de Pompeya y algo que revela la verdadera cara del clan: vajillas de cristal de lujo y cerámica nabatea. En aquel tiempo, poseer cristal era el equivalente a tener un superdeportivo hoy. Pero lo más cínico eran sus mikvaot, baños rituales. Se han encontrado baños privados tallados en roca pura con sistemas de drenaje sofisticados. Se lavaban el cuerpo 10 veces al día para parecer puros ante la ley, mientras sus mentes planeaban el próximo movimiento del mercado negro del templo. El palacio de Caifás no era un hogar para un hombre de Dios, era el búnker de un oligarca que usaba la religión como un paraíso fiscal. Aquí es donde la investigación se vuelve un thriller político. Muchos se preguntan, ¿por qué Poncio Pilato, un hombre conocido por su crueldad y por despreciar a los judíos, cedió ante Caifás? La respuesta es el chantaje político. La relación entre Caifás y Pilato era de mutua dependencia. Pilato tenía un historial de quejas ante el emperador Tiberio por su mala gestión. Caifás
que era un maestro de la diplomacia oscura, le aplicó la llave maestra. Cuando los sacerdotes le gritaron a Pilato: «Si sueltas a este, no eres amigo del César», no era una frase religiosa, era una amenaza directa de denuncia administrativa. Caifás le estaba diciendo: «Tengo los contactos en Roma para hacer que te quiten el cargo y te ejecuten por traición». Pilato, que no quería problemas con el emperador, entregó a Jesús. Pero hay más. Los historiadores sugieren que Caifás y Pilato tenían un acuerdo sobre el tesoro del templo. Pilato utilizaba fondos sagrados para construir acueductos y a cambio le daba a la familia de Anás vía libre para sus abusos. El juicio de Jesús no fue justicia, fue el cierre de un contrato entre dos criminales de alto cuello. Para que este video tenga autoridad absoluta, debemos desglosar el fraude procesal paso a paso. Caifás no solo quería a Jesús muerto, lo quería muerto antes del amanecer. El tiempo era su enemigo. Si el juicio se extendía, la noticia llegaría a las aldeas de Galilea y la multitud que amaba a Jesús podría reaccionar. Para lograrlo, el clan de Anás quebrantó deliberadamente las mismas leyes del Sanedrín que juraron proteger. Primero, la prohibición de juicios nocturnos. La ley hebrea establecía que los procesos de vida o muerte debían celebrarse de día, a plena luz, garantizando transparencia. Sin embargo, el interrogatorio decisivo se realizó alrededor de las 3 de la madrugada. La oscuridad no fue casualidad, fue estrategia. Así evitaban que el pueblo se enterara. Segundo, la ausencia de defensa. En un proceso capital era obligatorio que existiera alguien que hablara a favor del acusado. El sistema contemplaba voces que defendieran al reo. En el caso de Jesús, esa garantía fue ignorada. No hubo defensor, no hubo equilibrio. Tercero, los testigos comprados. La ley exigía que al menos 2 testigos coincidieran de manera exacta en su testimonio. Si existían contradicciones, el caso debía anularse. Los testigos presentados contra Jesús se contradecían entre sí. Legalmente, el juicio debía detenerse. No ocurrió. Cuarto, la autoinculpación forzada. El derecho judío no permitía condenar a alguien basándose en su propia confesión forzada. Sin embargo, Caifás colocó a Jesús bajo juramento solemne para obligarlo a declarar y usar sus palabras como arma en su contra. Quinto, el tiempo de sentencia. En casos de pena de muerte, la ley requería un periodo mínimo de deliberación de 24 horas antes de emitir el veredicto final. El clan dictó sentencia en cuestión de minutos. Caifás estaba aterrado. Sabía que si el proceso se prolongaba, la noticia correría como fuego por Jerusalén. Su posición y su palacio podían convertirse en objetivo de una revuelta. Lo que ocurrió no fue un juicio justo, fue un linchamiento judicial ejecutado con precisión calculada. Durante siglos, los críticos de la Biblia afirmaron que José Caifás era un invento literario, un villano creado para dar fuerza a la narrativa del Nuevo Testamento. Pero en noviembre de 1990, la tierra de Jerusalén decidió hablar. Unos obreros que construían un camino hundieron el suelo por accidente, revelando una cueva funeraria sellada durante 2000 años. Dentro, entre 12 cofres de piedra, había uno que destacaba por su belleza artística, decorado con rosetas que solo la más alta aristocracia podía pagar. En el lateral, una inscripción en arameo que sacudió los cimientos de la arqueología: Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. La antropología forense analizó los restos. Pertenecían a un hombre de unos 60 años, la edad exacta que los historiadores estiman para el sumo sacerdote al morir. Pero lo que encontraron dentro del cráneo de un familiar en la misma tumba fue un insulto a la fe judía, una moneda de bronce. Se trataba del óbolo de Caronte, una tradición griega pagana donde se ponía una moneda en la boca del difunto para pagar al barquero del inframundo. ¿Cómo es posible que la familia que custodiaba la pureza del templo fuera enterrada con ritos paganos? Esto confirma lo que hemos investigado. El clan de Anás no creía en nada más que en el poder. Eran paganos de closet que usaban la túnica de Dios para ocultar su verdadera lealtad al materialismo romano. Anás y Caifás pensaron que al eliminar a Jesús
habían salvado su imperio económico. «Conviene que un hombre muera para que la nación no perezca», dijo Caifás. Lo que no sabía era que su propia avaricia estaba cavando su tumba. En el año 66 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la crucifixión, el pueblo judío, harto de los abusos de los saduceos y de Roma, estalló en la gran revuelta. Los primeros a los que el pueblo fue a buscar no fueron los romanos, sino a los sacerdotes corruptos. El historiador Flavio Josefo relata que los rebeldes, los celotes, quemaron el palacio de Anás hasta los cimientos. El destino de los hijos de Anás fue un poema de horror. Ananías, uno de sus hijos, fue cazado por los insurgentes, encontrado escondido en un acueducto y ejecutado sin piedad. Sus cuerpos, que una vez vistieron las sedas más finas de Oriente, fueron arrojados a las calles para ser devorados por los perros. En el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito demolió el templo, la casta de los saduceos desapareció de la faz de la tierra. No dejaron libros, ni oraciones, ni descendencia. Lo único que quedó de ellos fue el polvo de sus palacios y un cofre de piedra que hoy nos recuerda su traición. Anás y Caifás no fueron errores del pasado, fueron la representación perfecta de lo que sucede cuando el poder político y la fe se funden en un negocio. Mataron a la verdad para proteger sus privilegios, eliminaron al profeta para salvar su banco. Hoy, la arqueología ha desenterrado sus huesos, pero la historia ha desenterrado su verdadera cara, la de una mafia que pensó que podía comprar el silencio de Dios con monedas de plata. Al final, el carpintero de Galilea, al que intentaron borrar, cambió el calendario del mundo, mientras que ellos son solo una curiosidad forense en un museo de Jerusalén. ¿Crees que el sistema de Caifás sigue operando hoy bajo otros nombres? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Si este documental te ha revelado algo nuevo, dale like. Suscríbete a El Sabio Investiga y activa la campana de notificaciones. La verdad no siempre es lo que queremos ver, pero siempre es lo que necesitamos saber. Soy El Sabio y nos vemos en la próxima investigación.